¿Reconoces este ritmo? ¿Te suena, verdad? Pues normal que te suene porque es el ritmo de una de las obras más repetitivas en la historia de la música, el bolero de Maurice Ravel. En este vídeo vamos a analizarla y a entender por qué suena como suena, qué incorporaciones trajo Ravel a la plantilla de orquesta y por qué esta obra era menospreciada por los músicos de la orquesta. Comencemos. Hostia, el contexto me culo. Para empezar, el bolero de Ravel fue, como el gran porcentaje de las obras de música clásica, dedicada a alguien. En este caso, a Ida Lvovna Rubinstein, bailarina de ballet rusa y mecenas principalmente. Nos remontamos a 1927. Ravel, hombre ya consagrado como un músico relevante, había firmado un contrato para realizar una gira por Estados Unidos y Canadá para 4 meses. Poco antes de partir, Ida le encargó a Ravel que le compusiera un ballet con aires españoles, y ella lo representaría. Ravel no había compuesto ningún ballet más desde La Valse, obra dedicada a su amiga Misia Sert en 1919, por lo que aceptó encantado la propuesta de Ida, la cual era, además de una reposición de La Valse, hacer un ballet entero, desde cero. Ravel tenía 52 años y, con la muerte de Claude Debussy, se convirtió en el mejor músico francés vivo. La idea inicial de Ravel era orquestar 6 piezas extraídas de una suite para piano del compositor español Isaac Albéniz, llamada Iberia. Ese era el boceto inicial de la obra anteriormente bautizada como Fandango. Sin embargo, cuando regresó de su viaje por Norteamérica habiendo comenzado su trabajo, se le comunicó que los derechos de la orquestación de Iberia habían sido atribuidos a otro compositor español llamado Enrique Fernández Arbós, violinista, director de orquesta y antiguo discípulo de Albéniz. La noticia le llegó a Ravel con cierta preocupación debido al siguiente relato dictado por Joaquín Nin, con quien establecía una amistad. Hice notar a Ravel que este proyecto no podía desgraciadamente ser viable por el hecho de que las piezas de Albéniz estaban ya orquestadas por Arbós en vistas a un ballet destinado a la Argentina. Fue el ballet Triana, dado la temporada siguiente con el éxito que se sabe. ¿Quién es este Arbós? ¿Y qué decir de Ida? Se pondrá furiosa. Arbós le propuso a Ravel la cancelación de sus derechos sobre Iberia. Sin embargo, Ravel estaba tan avergonzado que en unos instantes estuvo por abandonar el proyecto. Fue entonces cuando, en el verano de 1928, Ravel junto a su amigo y compositor Gustav Samaceul viajaron al País Vasco francés. Y en ese viaje se le iluminó la bombilla y se le ocurrió elaborar lo siguiente: una obra experimental. La idea era simple: un ballet cuyos ejes principales sean un tema y un contratema que se repitan y cuya única diferencia sea efectista, provenientes de la orquestación y de la incorporación de los distintos instrumentos a lo largo de la obra. El tema lo improvisó una mañana cualquiera antes de ir a nadar. Y cito textualmente palabras del propio Gustav: Madame Rubinstein me pide un ballet. ¿No encuentra usted que este tema tiene insistencia? Voy a intentar repetirlo un buen número de veces, sin ningún desarrollo, graduándolo mejor con mi orquesta. Me recuerda un poco a cuando Hans Zimmer tuvo que componer la obra entera de Piratas del Caribe en una sola mañana. Tras su regreso del País Vasco, Ravel finalizó rápidamente la obra y además le cambió el nombre de Fandango a Bolero, pues la danza era muy rápida para esa denominación, y gracias a sus viajes a España pudo conocer más de estas danzas españolas conocidas como boleros y así atribuirle el nombre a esta obra. El bolero de Ravel resultó ser un gran éxito a nivel mundial gracias a innumerables interpretaciones con grandes directores como por ejemplo Toscanini o Mengelberg. Aún así, la obra de Ravel fue bastante criticada por otros compositores que la tachaban de una obra menor o que era imperfecta.
Y en palabras del propio Ravel, en un largo crescendo muy progresivo, no hay contraste y no hay prácticamente invención excepto el modo de ejecución, y la escritura orquestal es siempre directa, sin ningún asomo de virtuosismo. Hasta cierto punto se pensaba que el bolero de Ravel era una obra vacía de música. Otros compositores alegaban que el bolero de Ravel presentaba rasgos de una obra inquietante o tormentosa en los mecanismos repetitivos y también en el gran crescendo de toda la obra, o incluso que la obra renunciaba a la música tonal. Pero eso es imposible porque en la historia de la música el primer compositor que renunció a la música tonal fue Arnold Schoenberg. Y bueno, y Stravinsky estuvo a un paso de hacerlo, pero se cagó y no lo hizo. El bolero es una obra experimental y como toda obra experimental busca generar texturas a medida que los instrumentos se van sumando a la plantilla con sus respectivos solos. Empieza con los bajos y las violas haciendo un pizzicato muy suave junto con la caja orquestal, la cual hace lo siguiente. Esto hace la caja. Solo eso. No busques más porque solo eso. La caja realiza un ostinato. Un ostinato es un fragmento musical repetitivo, una célula rítmica. Y esta se repite 169 veces más a lo largo de toda la pieza. Luego empiezan los diferentes solistas haciendo los dos temas principales, los cuales vamos a denominar como tema A y tema B. Ambos temas están inspirados en temas hispanoárabes y, según el propio Ravel, son temas simples y sin artificios. El tema A es mucho más tonal y, si me aprietas, te diría que es incluso agradable para el oído. Al no haber casi un cambio armónico, todo gira en torno a la tonalidad principal, que en este caso es do mayor, y eso lo hace mucho más audible y bonito, a pesar de que no sea nada más que eso, una melodía bonita. El tema B es un poco más extraño, utiliza la escala menor de si bemol para aportar un toque oscuro y medio árabe, que contraste con el tema A, aunque analizándolos brevemente nos damos cuenta de que rítmicamente son prácticamente idénticos. Estos dos temas son lo único que suena durante toda la pieza y se repiten de manera sistemática a lo largo de toda la obra. Otra cosa que cabe recalcar es el orden de solistas que realizan cada tema. ¿Por qué se ha hecho así? Ravel buscaba crear un inmenso crescendo en base a los instrumentos que iban tocando hasta llegar a ese final tan apoteósico. Un poco como un tren en marcha. El tren en marcha son los chelos y la caja orquestal, y los instrumentos solistas se van sumando. El orden de solistas también influye en la obra de Ravel. Para que el bolero sea una gran experiencia auditiva, Ravel agrupó a los solistas por familias, graduando la intensidad a medida que estos acababan sus solos. Me explico. Al principio entran los vientos madera, flauta, clarinete, fagot, requinto y un instrumento muy especial que se usaba en la época del barroco llamado oboe de amor, el cual Ravel usó debido a ese sonido cálido ideal para esa melodía hispanoárabe. También introdujo en la plantilla orquestal los saxofones debido a su influencia por el jazz tras su viaje a Estados Unidos. Luego entran los vientos metales, como las trompetas, los trombones, los cuales aportan mayor potencia y densidad a la obra. Y ya luego sonando todos los instrumentos a la vez, ¡buah! Ese es el clímax de la obra. ¡Qué final tan drástico, por favor! Está muy bien hecho. Recordemos que esto era un ballet, pero es que se ha convertido en una obra de culto. No le gustaba a prácticamente nadie. Estamos hablando de una obra en la que los motivos principales, el tema A y B, se repiten 18 veces, además del ostinato rítmico de la caja. En fin, si algo hay que sacar de aquí es que los que triunfan son
los que se salen de lo común. Bueno, la minoría, una pequeña parte de la minoría de los compositores de la época. Porque ahora escribes 4 cosas y te sale una canción viral. No tienes ni que hacer videoclip. Con IA todo vale. Ay. Pues eso, nos vemos en el siguiente vídeo, que será dentro de un año próximamente. Chao.